Hola, en este vídeo toca un problema de resonancia magnética nuclear. Nos da un espectro de RMN y nos manda a determinar la estructura de una molécula cuya fórmula es C4H8O, y nos da también unos datos del espectro de infrarrojo de la molécula. Presenta unas bandas importantes, intensas, a 945 centímetros a la menos 1, 1015, 1665, 3095 y 3360. Y hay que determinar la estructura y también asignar las señales a los diferentes hidrógenos, tanto de RMN como de infrarrojo. Y tenemos que explicar los patrones de acoplamiento de una serie de señales de RMN de protón a 1,3, 4,3 y 5,9. Tenemos una señal expandida aquí en esta imagen. Y bueno, tenemos dice también que comentemos el espectro de masas que se esperaría, los picos de mayor abundancia. Vamos a intentar empezando con la estructura de la molécula. Tenemos un compuesto de fórmula C4H8O. Y lo primero son las insaturaciones. La vamos a comparar con una molécula saturada, CnH2n+2. El oxígeno no cuenta, como es divalente no afecta a las insaturaciones, y una molécula con 4 carbonos debería tener 4 por 2, 8 y 2, 10 hidrógenos. Como vemos, hay una diferencia de 2 hidrógenos y eso implica que nuestra molécula tiene una insaturación. Perfecto. Por tanto, se puede tratar de una molécula con un doble enlace o una molécula que presenta un ciclo. Son las dos opciones que hay. Y una molécula que tiene una insaturación con oxígeno, pues puede tratarse de un alcohol con un doble enlace, alquenol. También se puede tratar de un alcohol con un ciclo. Y también podemos tener carbonilos, aldehídos o cetonas. El aldehído queda descartado inmediatamente porque el aldehído presenta una señal en torno a 9,5, 10 ppm, y aquí el espectro está cortado por 6, así que no va a ser un aldehído. Y bueno, y una cetona también queda descartada porque si nos fijamos aquí en esta zona del espectro, esta zona es la zona en la que aparecen los protones olefínicos, los hidrógenos olefínicos, y ahí vemos 3 señales entre 5 y 6 partes por millón, que no hay duda son del doble enlace, y además vemos que corresponden a 3 hidrógenos, una señal de un hidrógeno y 2 más próximas de 2 hidrógenos. Eso ya deja clara una cosa más, y es que nuestra olefina es terminal. Tenemos un alqueno terminal que tiene 3 hidrógenos, es de este tipo, es un alqueno monosustituido. Es monosustituido. Además, hay también un dato que es en el espectro de infrarrojo. Tenemos aquí estas señales, estas dos. Tenemos mejor estas de aquí, que dejan claro que es un alqueno. El alqueno presenta una vibración de tensión del enlace doble. Este doble enlace vibra, los carbonos se mueven, acercándose y alejándose. Cuando le aportamos una radiación infrarroja cuyo número de ondas está en torno a 1640. Aquí es 1665. Bueno, puede variar un poco. Sobre 1650 centímetros a la menos 1 tenemos la vibración de tensión del enlace carbono-carbono. Y después tenemos además una vibración de tensión, es decir, vibración en la que sin cambiar el ángulo el enlace se acorta y se alarga, del enlace carbono-hidrógeno del alqueno, que sale en torno a 3100. Puede a veces un poco por debajo, aquí lo tenemos, 3095. Perfecto, por tanto no hay duda de que es un alqueno. Además tiene 2 bandas que son de flexión, son bandas, se llaman las OOP, de flexión, son bandas de flexión fuera del plano, las out of plane. Out of plane son las bandas de flexión fuera del plano, que un alqueno terminal presenta 2. El alqueno monosustituido o terminal tiene 2 bandas de flexión fuera del plano que salen entre 650 y 1000. Esta se pasa un pelín, pero tenemos una más cercana a 650, o bueno, que queda un poco fuera del rango, pero posiblemente sean esas bandas.
se refieren a unas vibraciones en las que los hidrógenos vienen hacia nosotros y se meten hacia el fondo de la pantalla. Son vibraciones fuera del plano de la pantalla, hacia adelante y hacia el fondo, vibraciones de flexión. No cambian las longitudes del enlace, pero cambian los ángulos. Y bueno, cada alqueno tiene una vibración dependiendo de la sustitución, sale en una zona diferente. Los monosustituidos tienen 2 bandas y los disustituidos, trisustituidos, pues tienen una sola banda. Por tanto, estamos ante un alqueno terminal. Vamos a intentar seguir. ¿Qué más tenemos? El oxígeno, por tanto, ¿de qué viene? Una vez que tenemos que la insaturación es doble, hay 2 posibilidades, alcohol o éter. Pero el éter quedaría descartado y nos decantamos por el alcohol debido a este pico en RMN. Una señal que puede salir entre 0,5 y 5 ppm en cualquier posición, pero se caracteriza por ser muy ancha. Es una señal muy ancha debido a la formación de puentes de hidrógeno. Y se debe al hidrógeno del alcohol, es el hidrógeno hidroxílico. Genera una señal característica, por tanto estamos ante un alcohol, es un alquenol. Como son 4 carbonos, pues hay poco que discutir. Tenemos un doble enlace que parece terminal por lo que he comentado, seguro, porque hay 3 hidrógenos olefínicos, y vemos aquí un metilo, 3 hidrógenos a 1 y pico ppm, son de un metilo. Por tanto, si hay un metilo, el OH tiene que ir en la posición 2 del alqueno, porque si va en las posiciones del doble, tiene que ir en la posición 3, tiene que ir aquí. Si va sobre el doble, daría tautomería, daría un equilibrio en el que se convertiría en una acetona o aldehído. Por tanto, no es una molécula estable y lo más razonable es pensar en esto. Vamos a ver si está de acuerdo con lo que tenemos aquí, con el espectro. Aquí tenemos un metilo que va a estar debido a la proximidad del OH por encima de 1, quizá a 1,2, a 1,3 ppm, y va a dar un doblete, porque tenemos aquí un hidrógeno, va a dar un doblete de 3 hidrógenos. Muy bien, mira, aquí lo tenemos, 3 hidrógenos. Sale sobre 1 y pico y es un doblete, no se ve muy bien, pero doblete. Después tenemos el hidrógeno del alcohol, que sale en este caso a 1,5, aunque es variable, es un singulete siempre, singulete ancho, es un singulete ancho de un hidrógeno. Después tenemos este hidrógeno que es una posición terciaria y además está sobre un carbono sustituido y además tiene un OH. El OH ya lo lleva a 3,5, 3,6 ppm y la sustitución y la presencia del doble enlace, que también lo desapantalla más, hace que se vaya cerca de 4, por encima de 4, sobre 4,3 o 4,4, 4,3 ppm, y se trata de una señal, pues tenemos aquí 3 hidrógenos, aquí un hidrógeno, 4 hidrógenos, por tanto, podría ser una señal de tipo quintuplete, equivalente a un hidrógeno. El quintuplete va a estar un poco deformado porque la constante de acoplamiento del hidrógeno con el metilo no va a ser exactamente la misma que el hidrógeno con este de aquí, pero no van a discrepar mucho, entonces se va a observar posiblemente la forma de quintuplete. Y después tenemos los hidrógenos olefínicos que, tenemos 3 tipos de hidrógenos que dan 3 señales, el hidrógeno A, el hidrógeno B y el hidrógeno C. Cada uno de ellos daría una señal distinta porque son hidrógenos diferentes. ¿Cómo se van acoplando? Por ejemplo, el hidrógeno C se acopla primero con el A, primero con el trans, C con A, y da un doblete. El doblete desdobla en otro doblete al acoplar con B. Y después ese segundo doblete desdobla en otro más, en un tercer doblete, al acoplar con este hidrógeno que podemos llamar C, lo que da lugar a un árbol de acoplamiento. Y tenemos acopla con A, doblete. El doblete desdobla en un nuevo doblete al acoplar con B, por tanto 4 picos, y esos 4 picos desdoblan en doblete cada uno de ellos, por tanto 8 picos, al acoplar con D aparecerían 8 picos, que es lo que nos han ampliado aquí. Esta es la señal del hidrógeno que llamé C, del HC. Y después el hidrógeno el HA acopla con HC en trans, la constante de acoplamiento mayor. HA con HC
da doblete. Ese doblete desdobla al acoplar HA con HB y tenemos un doblete de dobletes, 4 picos. Es uno de estos que tenemos aquí. Parece un doblete, pero en realidad es doblete de doblete. Cada uno de los picos es a su vez dos picos. Y el otro es de B. B acopla con C en cis y después con A, que es el geminal, la menor constante de acoplamiento. B acopla con C, doblete, y al acoplar con A, doblete de dobletes, es la otra señal que tenemos aquí. Y de esa forma tenemos un poco explicado el espectro. La señal DIR a 3360 caracteriza al alcohol. Aquí la vemos claramente, no hacía falta utilizar el espectro de RMN, se ve mejor aquí. Es una señal ancha, una banda ancha centrada en 3300 aproximadamente centímetros a la menos 1, es la señal de IR característica del alcohol. Bien, por tanto, nada, tenemos la estructura. Ahora voy a hacer otro ejercicio que bueno, tiene que ver con este, y la molécula que hemos obtenido, este alcohol que hemos obtenido, en el siguiente ejercicio nos hace una reacción con él. Vamos a quitar esto y voy a enseñar este segundo ejercicio. En este ejercicio nos habla del problema anterior, del que acabo de hacer, y nos dice que el compuesto que hemos obtenido, lo voy a dibujar aquí, el alqueno obtenido, pues el alquenol obtenido reacciona con el SOCl2, la reacción de un alcohol con SOCl2 lo convierte en aloalcano, un cloroalqueno, y bueno, se dice que cuyo espectro de RMN es idéntico al que hemos visto antes, salvo por la señal a 1,5. Claro, la señal de 1,5 era la que generaba el OH, y al desaparecer el hidroxilo, pues desaparece esa señal. Las demás señales se mantienen igual, pueden modificarse un poco los desplazamientos químicos al cambiar el OH por el cloro, pero poco porque tienen una electronegatividad muy cercana. Y dice que su espectro de RMN presenta bandas a 700, a 925, a 985, 1400, 1640, 3090. Bueno, esta 3090 es la vibración de tensión del enlace carbono-carbono. Perdón, carbono-hidrógeno. O sea, es esta. Estas salen, las vibraciones de tensión carbono-hidrógeno son las que salen a 3090. Esta es la vibración de tensión carbono-carbono, el enlace carbono-carbono que vibra. Estas dos son debidas a las OOP, las out of plane, vibraciones fuera del plano de los hidrógenos, que dan dos bandas porque es un terminal. Y la de 700 es del cloro, es este enlace carbono-cloro que vibra 700 centímetros a la menos 1. Los halógenos andan sobre 700, dan una banda a 700. Y después dice que este compuesto se trata con hidrógeno catalizado por dióxido de platino. Eso nos va a hidrogenar la molécula y nos va a dar un alcano, un cloroalcano, el 2-clorobutano. Y parece que bueno, esa molécula obtenida ahí tiene un espectro que es el que podemos ver aquí y vamos a identificar cada una de las señales. Por ejemplo, tenemos dos metilos, un metilo aquí y un metilo aquí. Vemos aquí los dos metilos. ¿Cuál de ellos? Bueno, pues este más alejado del cloro está más apantallado, es el primero. Si por ejemplo numeramos, carbono 1, 2, 3, 4, esta señal la dan los hidrógenos del 1 y esta la darán los hidrógenos del 4. ¿Por qué esta muestra un triplete? Porque el hidrógeno, el metilo, tiene dos hidrógenos vecinos. Se acopla con ellos y por tanto, según la regla n+1, nos va a dar un triplete, 2 vecinos, 2 más 1, 3. Estos hidrógenos de 1 se acoplan con los de 2 y dan triplete. Y de este lado, un poco más desapantallado por ser más cercano al halógeno, los 3 hidrógenos que tengo aquí tienen aquí un vecino solo. Y este vecino, al acoplarse con ellos, o ellos con él, generan un doblete. 1, un vecino, más 1, regla n+1, 2. Por tanto, esta da doblete. Eso, o sea que ya tenemos hidrógenos del carbono 1, hidrógenos del carbono 4 ya comentados. Después tenemos, voy a volver a dibujar la molécula, tenemos aquí, en el carbono del cloro, tenemos un hidrógeno que es el más desapantallado. Es este de aquí, es el hidrógeno del carbono, vaya, he enumerado aquí la molécula mal,
Ay, bueno, la voy a seguir numerando mal, no es una numeración para nombrar, es solo para entendernos. Tenía que haberla numerado empezando por la parte derecha. Esta señal la da el hidrógeno del carbono 3, que tiene varios vecinos. Tiene aquí 3 y aquí 2, 3 y 2, 5, por lo tanto da un sextuplete. Aquí lo podemos ver, son 6 picos aproximadamente, bueno, se ven claramente, 2 más altos en el medio y 2 más bajos a cada lado. Y por último tenemos los hidrógenos de la posición 2, que bueno, son próximos al cloro, por tanto están más desapantallados, mucho más que el metilo de la posición 1, y por supuesto mucho menos que este hidrógeno de la posición 3, que está sobre el carbono del cloro, y por ser una posición secundaria desapantalla un poco más que el metilo de 4, por eso sale un poco por encima del metilo de 4. Dos hidrógenos que dan pues una señal, bueno, parece que más compleja, no se aprecia bien, va a ser porque las constantes de acoplamiento con los hidrógenos del metilo y del hidrógeno del cloro pues no son iguales, y por tanto no se observa un quintuplete. Estos hidrógenos tienen 3 vecinos por aquí, uno por aquí, por tanto serían 3 más 1, 4, debería dar un quintuplete, aunque aquí se observa un multiplete complejo porque bueno, habrá un acoplamiento según un árbol debido a constantes de acoplamiento diferentes. Pero vemos que sí, efectivamente nos coinciden las señales que nos da el espectro con las de la molécula de 2-clorobutano. El producto obtenido en el ejemplo anterior, el 3-butendosol. El 3-butendosol se trata con el SOCl2, cloruro de tionilo, y nos genera un cloroalcano, un cloroalqueno. El OH cambia por cloro, y a continuación hidrogenamos el alqueno y obtenemos un alcano cuyas señales aparecen, o sea, cuyo espectro de Ramenia aparece aquí dibujado, y como podemos ver pues se identifican los diferentes hidrógenos con señales del espectro.